Hola, yo soy Ari y hoy vamos a hablar sobre una de las sagas más polémicas de la comunidad de BookTok actualmente. Muchos dicen que esta saga o la amas o la odias. Los personajes o son tus favoritos o los detestas. Así que el día de hoy yo les voy a hablar sobre mi experiencia leyendo esta saga de aquí, que es Lascivia, Lujuria y Deseo por Eva Muñoz. Antes que nada quiero aclarar que estos libros son para personas mayores de 21 años, ya que tienen contenido explícito en muchos ámbitos, así que por favor procedan con precaución. ¿Cómo podemos empezar a hablar sobre estos libros sin que me quemen? Cabe aclarar que todas las opiniones que tengo sobre estos libros son completamente subjetivas. Todo lo que yo pienso, todo lo que yo digo sobre esto está basado en mi experiencia. Esta saga, mejor conocida como el Evaverso, está escrita por una autora colombiana llamada Eva Muñoz. Esta autora ha tenido un impacto bastante grande en la comunidad hispanohablante de Wattpad, ya que estos libros son increíblemente populares. Si bien no todo el mundo está de acuerdo con lo que traen estos libros, mucha gente los conoce, mucha gente los lee, mucha gente los disfruta y mucha gente tiene opiniones un poco divididas sobre lo que es esta saga. Ella cuenta con millones de lecturas en Wattpad y la publicación de estos libros empezó el año pasado con Lascivia parte 1, Lascivia parte 2 y ahora este año que se publicó su más reciente libro, que es Lujuria parte 1. Se supone que los libros básicamente son una trilogía, pero la autora decidió dividir los primeros dos libros porque creo que la historia era un poco extensa para abarcarlo en un solo libro, al igual que este viene siendo nada más la primera parte del segundo libro que está completo en Wattpad, que es Lujuria. Entonces vendría siendo Lujuria parte 1. Si no estoy mal, Lujuria parte 2 sale en el próximo semestre, o sea, en unos meses, teniendo así actualmente publicados 3 libros y próximamente 4. ¿De qué va esta saga en general? Estos libros están protagonizados por Rachel James, que es la protagonista de todas estas historias, que es una teniente importante en la organización de la FEMF, si no estoy mal, que es la Fuerza Especial Militar de la FBI. Esta organización está encargada básicamente de solucionar los problemas más turbios y oscuros de redes criminales como la Bratva, la Yakuza, la mafia italiana, entre otras cosas. Y nos muestra cómo Rachel tiene una vida relativamente normal, tiene el novio perfecto, el trabajo perfecto, todo perfecto hasta que se cruza con Christopher Morgan. Este viene siendo el mejor amigo de su novio actual y es quien va a poner todo su mundo patas arriba, literalmente. Desde que Rachel conoce a Christopher Morgan, todo cambia. Ella empieza a cambiar su perspectiva de todo lo que está viviendo en el momento y se da cuenta de que no todo es tan perfecto como cree. Y esa es básicamente la premisa de la historia, sin darles tanto contexto para no hacerles spoilers. La premisa de estos libros me parece muy interesante. De hecho, yo todo lo que tenga que ver con mafia y romance me encanta. Y me gusta porque en estos libros los personajes mafiosos no son los buenos como lo hacen ver en la mayoría de los libros de romance con mafia, y eso me pareció bastante interesante de leer. Si les soy honesta, yo tenía bastante recelo al momento de leer estos libros porque tienen un montón de hate tanto en Instagram, en TikTok, aquí en YouTube, o sea, un montón, y yo dije, tengo que leerlos para crearme mi propia opinión, para ver por qué tanto drama, por qué tanto alboroto sobre estos libros. Y hace poquito terminé de leer Lujuria parte 1, así que siento que ya puedo hablar sobre mi opinión fundamentada de estos libros. Hablando en términos generales, voy a dividir esto entre lo que me gustó y lo que no me gustó, porque a mí siempre me gusta como resaltar las cosas positivas de lo que leo, porque es que leer solamente para odiar no es lo mío. Siempre trato de sacarle lo bueno a lo que leo, porque si no siento que pierdo el tiempo, porque ¿qué gracia tiene leer algo solo para odiarlo? Ese es mi concepto. Hablemos de lo que me gustó. La idea principal es muy original. Yo soy muy fan de las historias de romance militar y acá esto me parece espectacular, la manera en la que se lleva como todo el ambiente. Y de hecho nunca había leído algo similar, algo que hablara básicamente sobre personas que están en una organización secreta donde básicamente lo que tienen que hacer es infiltrarse en todo. Hay agentes de esta organización en todos lados, en todo el mundo. Son básicamente como los encargados de hacer que el mundo no esté tan patas arriba. Y eso me pareció una idea brutal,
porque yo no lo había leído nunca. No sé si hay libros parecidos o similares. Si los conocen, por favor déjenmelos en los comentarios, porque este tipo de ambientación me encanta. Si bien el inicio de estos libros es algo pesado y tiende a parecer la típica historia de Wattpad, sí tiene algo que engancha, y ya más o menos como de la mitad del libro en adelante todo se torna un poquito mejor, y llegaba un punto en el que yo no podía parar de leer y quería saber qué era lo que iba a pasar más adelante. Y así llegué hasta donde estoy ahora. Otro punto a favor de estos libros es que aquí nada es bueno y aquí nada es malo. Me gusta mucho la manera en la que la autora manejó la moralidad de los personajes, incluyendo a Rachel, que viene siendo la que protagoniza todos estos libros, ya que hay personas que, si bien logran mostrarte una parte de lo que son, como ese lado bueno que todos queremos que la gente vea, también nos muestra la otra cara de la moneda, algo un poco más oscuro, más turbio en cuanto a la personalidad de todos los protagonistas, porque para mí en estos libros todos son villanos, todos son los malos, todos tienen algo malo, todos, absolutamente todos, sin excepción. Me empecé a dar cuenta de eso cuando yo quería que los personajes actuaran como normalmente se debería actuar, y es como, no, tienes que hacer esto bien, tienes que ser el bueno, tienes que salvar esto, tienes que hacer aquello. Y cuando hacían todo lo contrario, yo decía, no, ya entiendo por qué la autora dijo que aquí nadie era bueno. Así que eso para mí fue un plus, la verdad, eso me gustó. Otra de las cosas que me gustaron mucho fueron las escenas de acción, las misiones. Todo eso me encantó. Yo honestamente me sentía en una película de acción cuando yo leía esas escenas de las misiones, que cuando se infiltraban, que cuando hacían tipo agentes encubiertos, que tenían que hacer ciertas cosas. O sea, eso me pareció súper chévere y súper entretenido de ver. Y podía imaginarme absolutamente todo. O sea, en mi cabeza yo cuando leía las misiones y así, yo me desconectaba de absolutamente todo y me metía de lleno en la historia. Otra cosa que me gustó mucho fueron los personajes secundarios, y que siento que van a tener más relevancia en otras historias que ella está escribiendo o que ella escribió. Y me he encariñado mucho con ellos, he sufrido por ellos, y eso me parece muy chévere. Porque no solamente me interesa lo que le pase a Rachel y a Christopher, sino a todos los personajes. Es como que me interesa lo que le pase a todo el mundo, y eso siento que es algo muy positivo porque te mantiene enganchada de lo que esté pasando en toda la historia. Así que eso me pareció muy bueno. Ok, vamos a hablar sobre lo que no me gustó tanto de estos libros. Y la primera cosa que no me gustó de este libro tiene nombre y apellido y se llama Christopher Morgan. Yo nunca en mi vida había leído un personaje tan despreciable y tan horrible como Christopher Morgan. Y aún peor, que fuera el interés amoroso de la protagonista. Es uno de los peores intereses amorosos que he leído en mi vida. Y nada ni nadie va a hacerme cambiar de opinión. Yo sé que hay mucha gente que lo ama, que es su crush literario de toda la vida, y eso es respetable, pero para mi opinión es lo peor que he leído en mucho tiempo. Leer a este personaje realmente ha sido toda una odisea. Es que de verdad yo lo intenté encariñarme con él, intenté que me cayera bien incluso. Si bien nosotros tenemos personajes o intereses amorosos que decimos como que bueno, no me cae tan bien, pero es bueno con la protagonista y es lindo y tal, no. Este no. Y yo sé que Eva escribió a Christopher Morgan con el único objetivo de que lo odiáramos. Y conmigo cumplió ese objetivo, no con todo el mundo, pero conmigo sí lo cumplió porque es un ser despreciable, horrible. No tengo palabras para encasillar todo lo que siento por este personaje. Es horrible, no me gusta. Y cada vez que lo leía me desesperaba, cada vez que veía cómo trataba a la protagonista me desesperaba aún más. Simplemente es un no rotundo para mí. O sea, de los peores protagonistas masculinos que he leído, y de los peores intereses amorosos también. Además que es un personaje que solo piensa con el pene. Porque en serio, es algo que me impresiona mucho también, porque incluso en los momentos de seriedad, él solamente pensaba en una sola cosa y ustedes ya saben qué es. Otra cosa que no me gustó fue la escritura de la autora. Se nota mucho que es una autora primeriza, y habían ciertas terminologías que no llegaba a entender. Como la autora es colombiana, es latinoamericana, uno tiende a pensar que puede utilizar terminologías que sean más cómodas para los lectores latinoamericanos, pero no es así. Utilizaba términos españoles y de otros países, y eso me llegaba a confundir un poquito, pero pues ya después te acostumbras. Otra cosa que no me gustó para nada es que el 60% de esta historia me da cringe.
Y se preguntarán, ¿por qué lees una historia en la que el 60% de las cosas te dan cringe? Porque es que la trama engancha. Pero eso no evita que me den cringe muchísimas cosas. O sea, de hecho hay algunos diálogos que te dejan así y quedas horrible. O sea, no. De hecho hay una escena en específico que me da muchísimo cringe y que no es spoiler, pero igual se las voy a decir. Y es que ella misma se shippea con el protagonista y ella misma creó el nombre de cómo se vería la pareja de ella con Christopher y que se autodenominaron Chrischell. Y a mí eso me dio muchísimo cringe, eso me pareció terrible. Y por último, una de las cosas que menos me gustaron de estos libros es la romantización del fandom con algunos personajes, incluyendo a Christopher Morgan. Me parece absurdo la manera en la que mucha gente dice: quiero tener a alguien como Christopher Morgan en mi vida, o quiero tener a alguien como tal personaje que no puedo decir porque es spoiler en mi vida. Personajes horribles que le hacen cosas que no puedo mencionar aquí porque me bajan el video, pero la manera en la que algunos fans romantizan todo este tipo de acciones me parece horrible, o sea, horrible. Simplemente no para mí. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Esta es mi opinión sobre esta trilogía tan polémica. Espero que les haya gustado muchísimo. No se olviden de suscribirse y de darle click a la campanita. Pueden encontrarme en otras redes sociales, especialmente en Instagram, donde les estaré actualizando sobre todo lo que leo en el momento. Si les gustaría que siga haciendo videos como estos, no olviden mencionarlo en los comentarios para tenerlo así en cuenta y seguir trayéndoles más contenido que les guste mucho. Nos vemos.